Ahorita puedes iniciar, Henry. Muchas gracias. Ya, listo. Listo. En la clase del día de hoy vamos a comenzar un tema nuevo. Antes de comenzar el tema nuevo, vamos a partir también hablando un resumen sobre el MRU para poder pasar al MRU A o MRV, como ustedes le conocen. Entonces, hablemos un poco del MRU, movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme tenía ciertas condiciones. Primero, como nos dice las siglas, como nos dice el título, es un movimiento rectilíneo, es decir, que el cuerpo se mueve en línea recta. Además, en un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. Es constante. Al tener una velocidad constante, la velocidad permite que en cada instante de tiempo sea la misma en cada momento también de su movimiento. Es decir, que la velocidad se va a mover de tal manera que, si por decir, tenemos aquí que el cuerpo se va a mover a una velocidad de 10 metros segundo, si se mueve durante un segundo, se ha movido 10 metros. Si se mueve durante otro segundo, al ser una velocidad constante, ahora no son solo 10, ahora son 20 metros lo que se ha movido con un segundo más, es decir, 2 segundos. Es decir, que aquí son 10 metros segundo, aquí también son 10 metros segundo, lo que se mueve, y se va moviendo de esta forma. Ahora, esto es el MRU, una velocidad constante, es decir, que la velocidad se mantiene en cada instante del movimiento, siempre será una recta. Ahora, borremos esta parte. En el MRU solo constábamos de 3 variables. Teníamos una variable de velocidad, una variable de distancia y una variable de tiempo. Y en los problemas que veníamos realizando de física, siempre tenía que haber 2 de estas variables y una desconocida. Podría ser el tiempo el que desconocemos, pero teníamos velocidad conocida y distancia conocida. O puede ser que no conocíamos la distancia y teníamos de información o de dato el tiempo y la velocidad. Y lo mismo pasaba con la velocidad. Si velocidad no teníamos, distancia y tiempo es lo que nos daban como dato.
Ahora, ese es el resumen del MDU. Avancemos un poco más. Pasemos al siguiente tema. Ahora vamos a ver el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O también se lo conoce, perdón que lo escribo de este lado, pero también se lo conoce como el MRUB. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Sea acelerado o sea variado, MDUA o MDV es exactamente lo mismo. Solo es como se expresa, pero todo lo demás que se aplica es exactamente igual. Ahora, en el MDUA, la velocidad ya no es la información o el dato que se mantiene constante. En el MRUA, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, lo que se mantiene constante es la aceleración. La constante es la aceleración. Es decir, que ahora la aceleración va a ser la misma en cada instante del movimiento. Y mantenemos ese movimiento en línea recta. No hemos variado esa parte, porque es un movimiento rectilíneo. Por decir, pongamos un ejemplo, que la aceleración es 10 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Esto qué nos quiere decir? Que ahora la velocidad, digamos que la velocidad, por decir, es 15 metros segundo, quiere decir que en cada segundo que se mueva, es decir, que en cada segundo que se mueva el cuerpo, un segundo, por decir, en un segundo que se movió, en cada segundo, ahora sube la velocidad. Ahora, cada 15 metros segundo, en cada segundo. Es decir, que si partimos de 15 metros segundo y pasa un segundo, ahora viene a valer 30 metros segundo. Si ahora pasa otro segundo más, la velocidad ahora son más 15 metros segundos más, es decir, ahora son 45 metros segundo. Sin embargo, la aceleración sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque los incrementos dependen mucho de la aceleración. Muy bien. Borro todo esto. En el MDUA ya no tenemos simplemente 3 valores o 3 incógnitas. Ahora contamos con el dato de distancia o la variable distancia, la variable del tiempo, también contamos con la variable de la aceleración y además en el MDUA contamos con una velocidad inicial que se la escribe como B con un 0 debajo, BO, y una velocidad final
como BF. Es decir, ahora contamos con 5 variables. Una variable de distancia, una variable de tiempo, una variable de aceleración, una velocidad inicial y una velocidad final. Contamos con estos 5 datos. Muy bien. Voy a borrar esa parte de aquí. Y leamos un ejemplo. Voy a leer un ejemplo. Y vamos a tratar de identificar qué información nomás tenemos. Nos dice, un auto avanza con MRU-A recorriendo 75 metros en 5 segundos, con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. El auto inicia su recorrido con 10 metros sobre segundo y lo termina con 20 metros segundo. Repito, el auto avanza con MRU-A recorriendo 75 metros en 5 segundos, con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. El auto inicia su recorrido con 10 metros sobre segundo y lo termina con 20 metros sobre segundo. Muy bien. Ahora identifiquemos qué dato corresponde a cada variable. Releamos y vamos escribiendo los datos según corresponde. El auto, aquí, dice avanza con MRU-A. Ya, entonces, al ser un MRU-A, sabemos que tiene que haber 5 variables. Distancia, tiempo, aceleración, velocidad inicial, velocidad final. Dice, recorriendo 75 metros. 75 metros es distancia. En 5 segundos ya nos da un valor de tiempo. Con una aceleración de 2 metros segundo al cuadrado. Ya nos dice aceleración 2 metros segundo al cuadrado. El auto inicia su recorrido con 10 metros segundo al cuadrado. Si inicia, quiere decir que es velocidad inicial. 10 metros sobre segundo. Y lo termina con 20 metros segundo. ¿Ya? Ahora, como podemos observar, están todos en la Unidad Internacional de Medidas, metros y segundo, las cuales hemos venido trabajando en el MRU. Considerar que cada variable o cada dato también corresponden sus unidades. Cuando hablemos de distancia, su unidad será el metro o algún múltiplo o submúltiplo del metro. Tiempo, estamos hablando en segundos. Igual manera, sus múltiplos y submúltiplos. Cuando hablamos de aceleración, metros segundo al cuadrado. Muy atentos a esto. Es metros segundo al cuadrado. Es decir, que por cada segundo, la velocidad aumenta 2 metros sobre segundo.
también tenemos una velocidad inicial y una velocidad final. Y las unidades para las velocidades son metros sobre segundo, como ya lo hemos venido viendo en el MRU. Repito por última vez el problema y vamos viendo lo que hemos obtenido. Dice, un auto avanza con MRU A, recorriendo 75 metros en 5 segundos, con una aceleración de 2 metros segundo al cuadrado. El auto inicia su recorrido con 10 metros segundos y lo termina con 20 metros segundos. Con esto estamos identificando cuáles nomás son las variables que corresponden al MRU A. Borro toda esta parte de aquí. El MRU-A consta de 4 fórmulas. Una fórmula para la velocidad final, una fórmula para la distancia, también tiene otra fórmula para la distancia, y otra fórmula más para la velocidad final. Listo. A diferencia del MRU, el MRU-A tiene 4 fórmulas. La primera fórmula, velocidad final, es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. La fórmula 2, distancia, es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 y todo esto multiplicado por el tiempo. Fórmula 3, distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más menos aceleración por tiempo al cuadrado dividido para 2. Y la fórmula 4 es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 aceleración por distancia. La pregunta que se estarán haciendo es, ¿y ahora qué fórmula tengo que aplicar? Porque en el MRU la única fórmula que nos habían dado era esta. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo.
A diferencia del MRUA, que consta de 4 fórmulas. Pero ahora aquí la pregunta es, ¿qué es lo que tengo que aplicar? ¿Qué fórmula tengo que aplicar? Y mi problema, ¿cómo me doy cuenta? Porque en el caso de acá era una única fórmula y teníamos que tener de alguna forma 2 datos para poder encontrar un tercero. Muy bien, para saber cuál de las 4 fórmulas del MRUA debemos aplicar, tenemos que considerar y observar. Pongo aquí las 5 variables. La variable de distancia, variable de tiempo, variable de aceleración, la velocidad inicial y la velocidad final. Son las 5 variables que tiene ahora nuestro MRUA. Para saber si tengo que aplicar la fórmula 1, el dato de distancia no debe de estar. Si no tenemos distancia, sería que tenemos que aplicar esta fórmula. Cuando no hay distancia en los datos, esta es la fórmula que hay que aplicar. Para la ecuación número 2, si no tenemos aceleración, tenemos que aplicar la fórmula número 2. En el caso de la fórmula número 3, es cuando no tenemos la velocidad final. Y la fórmula número 4 es cuando no tenemos el dato del tiempo. Si ustedes son observadores, también pueden darse cuenta que dentro de esta fórmula, la primera fórmula, no tengo las 5 variables, tengo 1, 2, 3, 4 variables. Y la que me falta es la variable de distancia. Lo mismo ocurre tanto para la fórmula 2, para la fórmula 3 y la fórmula 4. Siempre nos está faltando una variable y es por la cual nosotros podemos saber qué es lo que hay que aplicar. Muy bien. Hagamos un ejemplo para poder entender cuál fórmula deberíamos aplicar. Voy a borrar todo esto por espacio. Espero que hayan anotado. Ya, un ejemplo, ¿no? Dice, un tanque avanza con MRUA. Si parte del reposo con una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado, calcular su rapidez luego de 5 segundos. Repito, un tanque avanza con MRUA. Si parte del reposo con una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado, calcular su rapidez luego de 5 segundos. Como hemos venido haciendo, vamos sacando datos. Dato que tenemos, sabemos que es MRUA. Dice, un tanque avanza con MRUA. Es decir que aquí van a jugarse 5 variables. Muy bien. Dice, si parte del reposo, es decir, siempre cuando en una
Problema. Escuchen que parte del reposo quiere decir que su velocidad inicial es 0 metros sobre segundo. ¿Qué más nos dice? Si parte del reposo con una aceleración de 4 metros segundo al cuadrado. Calcular su rapidez luego 5 segundos, es decir, el tiempo es 5 segundos. Calcular su rapidez, es decir, que nos está diciendo calcular su velocidad. Como tenemos de datos la velocidad inicial, es decir, que nos piden calcular la velocidad final. Incluso el problema dice calcular su rapidez luego de 5 segundos, es decir, que después de haber pasado 5 segundos, calcule su velocidad, su rapidez. Es decir, calcule lo último, lo final, es decir, velocidad final. Bueno, la explicación, solo por el tema de explicación, voy a anotar mis 5 variables. Entonces, anoto distancia, tiempo, aceleración, velocidad inicial, velocidad final. Esto es solo por explicación. Si es que todavía les cuesta identificar, pueden anotar esta parte que estoy haciendo. Entonces, voy a marcar qué tengo, qué no tengo y qué me pide calcular. Tienen que existir estas 5 variables. Entonces, velocidad inicial, tengo. Aceleración, tengo. Tiempo dice 5 segundos, es decir, que tiempo sí tengo. Me pide calcular velocidad final, es decir, que esto desconozco. Y algo que no me han dado y no tengo es la distancia. Entonces, digo, a ver, distancia no tengo, pero estas 4 variables sí. Y reviso mis fórmulas. ¿Cuál fórmula tengo que aplicar cuando no tengo distancia? Entonces, revisando mis fórmulas, es la fórmula número 1. La fórmula número 1 dice velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Entonces digo, a ver, observemos. ¿Por qué no? Tiempo sí tengo. Aceleración también tengo. Velocidad inicial también tengo dentro de la ecuación. Y la incógnita que necesito encontrar también tengo. Entonces esta fórmula es válida. Perdón. Pero se me está preguntando, a ver, un momento. ¿Por qué hay aquí un más y un menos? ¿Cuándo tengo que aplicar el más y cuándo aplicar el menos? ¿O tengo que aplicar los dos a la vez? ¿Qué hago? Entonces, vamos, ratito. Expliquemos esa parte. ¿Cuándo aplicar un más? ¿Cuándo aplicar un menos? La ecuación se va a aplicar el signo más cuando su velocidad va en aumento. Si la velocidad va en aumento, aplicamos el signo más.
aplicamos el signo menos cuando su velocidad va disminuyendo. Es decir, pongamos un ejemplo, cuando ustedes van en una moto o en un vehículo y ustedes van aumentando su velocidad, empezaron en 10 metros, la velocidad de 10 kilómetros hora, aumenta a 20, aumenta a 30, 50, 60, su velocidad va aumentando. Es decir, que la aceleración va haciendo que la velocidad aumente. Entonces, ocupamos un signo más. Entonces, por eso tenemos que entender el problema. Si el vehículo o el vehículo que se está en el problema, o la persona, o la bicicleta, o la moto, o lo que estemos aplicando el problema, si su velocidad entendemos que va en aumento, el signo es más. Signo es menos cuando el vehículo empieza a frenar, empieza a detenerse. Es decir, el mismo ejemplo, nosotros estamos en nuestra moto o en un vehículo y de un momento a otro empezamos a frenar. Entonces la velocidad a la que íbamos de 80 kilómetros hora empieza a bajar, ¿no? 70 kilómetros hora, 60, 50, 40, 30, 20, hasta terminar frenando. Su velocidad va disminuyendo, la velocidad va cayendo. Entonces ahí se aplica un signo menos en las fórmulas. Repito esta parte. Cuando la velocidad va aumentando, quiere decir que nosotros escogemos el signo más para nuestras fórmulas. Cuando la velocidad va disminuyendo, por lo normal es cuando dice que el vehículo desacelera o frena, aplicamos el signo menos en la fórmula. Entonces, vuelvo a leer el problema. Dice, un tanque avanza con MRUA. El tanque avanza, es decir, el tanque va acelerando, va yendo para el frente, es decir, que no va desacelerando, es decir, que no se va deteniendo. Si no se va deteniendo, signo más, porque va avanzando. Es decir, que nuestra fórmula, a la final, será aquí un más. Borro esta parte. Listo. Ahora, lo único que nos queda es reemplazar, como hemos estado haciendo. Estos problemas vamos a tratar de identificar qué datos nomás tengo y qué no tengo para saber qué fórmula aplicar. Vamos a trabajar mucho en esta parte, en el MRUA. En este caso, empecemos a reemplazar. Velocidad final es lo que tenemos que encontrar, así que eso queda exactamente igual. Velocidad inicial 0 metros segundo. No se olviden las unidades, más aceleración, 4 metros segundo al cuadrado, metros segundo al cuadrado, esto por tiempo, 5 segundos. Vuelvo e insisto, como dije en la primera clase, es importante que todas las unidades estén en las mismas, en la misma nomenclatura. Es decir, si trabajamos en metros y segundos, que todo esté trabajando en metros y segundos. Mantengamos que todo esté en las mismas unidades. Así es más fácil calcular. Metro segundo, porque es segundo al cuadrado, pero sigue siendo segundo y segundo. Es decir, todo tengo en metros segundo. Entonces, calculo. 4 por 5 son 20, más 0 sigue siendo 20.
Entonces, velocidad final son 20. No nos olvidemos unidades, como estamos trabajando con velocidades, son 20 metros segundo. Algunos tips y algunas pautas para trabajar en el MRUA. Primero, siempre tendremos 5 variables dentro del MRU. Es importante identificar qué variables ya conozco, qué datos ya tengo. Es importante identificar eso. Si ustedes todavía no pueden observar directamente solo con los datos, recomiendo que hagan esa pequeña tabla. Y ustedes mismos digan, y pongan una marca, ¿no? Tengo tiempo, pongo una marca. Aceleración, pongo una marca. La incógnita o lo que desconozco, igual. Y lo que no aparece como información, marcamos con una X para saber que eso es lo que no tengo. Recuerden, nosotros tenemos que siempre, solo una de las 5 variables no nos van a dar. Solo una. Si ustedes, por decir, la parte que decía que parte del reposo, es decir, ustedes no la comprendieron bien y dijeron, a mí no me están dando este dato tampoco, dicen velocidad inicial, no dice parte del reposo, es decir, no me dijeron que la velocidad inicial es tanto, yo no la encontré, no me di cuenta, y marco y digo, no tengo velocidad inicial, nunca me dieron, y tampoco distancia, tengo dos datos que no me dieron. Es decir, que tú no has observado bien y tienes que releer el problema, porque como te estoy diciendo, solo es una variable la que no te van a dar. Una es la que no te van a dar. Es la única variable que no te van a dar. Si tienes dos, por favor, tienes que revisar el problema porque posiblemente no lo comprendiste bien y se te pasó por alto alguna información, algún dato. Y de igual manera, siempre te pedirán calcular solo una variable. Jamás te van a pedir calcular más variables. Al menos de que el problema sea un poco más complejo, que en este curso no vamos a topar con temas complejos como hicimos en el caso del MRUA, como hicimos en el caso del MRU, que hicimos problemas un poquito más avanzados. Aquí no nos vamos a complicar tanto. Aquí vamos a basarnos solo en analizar variables, qué es lo que no tengo, qué fórmula aplicar y cómo la aplicas. Listo. Vamos a seguir trabajando en el PDF la parte del MRUA, es decir, desde el problema 24 hasta el problema 44. Vamos a irlos revisando. Si es que algún problema es complejo, por favor, me dices la siguiente clase para poder revisar y poder observar si es que podemos realizar de esta forma o necesitamos explicar un poco más de análisis. Por lo normal, vamos a manejarnos solo de esta forma para este tipo de problemas. Listo, yo con esto estoy cerrando la clase, voy terminando. Por favor, seguir repasando en casa, no se olviden. Y listo, con eso sería todo, yo me despido.